Mi nombre no importa. Lo que fui, un comandante de la Secretaría de Seguridad en Culiacán, es solo una etiqueta descolorida por el exilio. Pero lo que vi, eso sí importa. Todos ustedes, los que leen los periódicos y escuchan al gobierno, creen que el poder en Sinaloa lo tenía el gobernador de turno o los generales enviados desde la capital. Creen que la guerra era del Estado contra el narco. Esa es la primera y más grande mentira que quieren que crean. Una cortina de humo diseñada con una precisión corporativa para ocultar al verdadero dueño del tablero. El poder absoluto nunca se sienta en el trono. Se sienta en una sala de juntas, invisible, y mueve las piezas desde las sombras. Llegué a Culiacán en 2017, un militar de carrera condecorado y con una fe ciega en la misión. El Chapo Guzmán había caído, su cartel estaba fracturado, y la orden era clara: pacificar la plaza. Creía en el deber, en la estrategia de fuerza, en que podíamos restaurar el orden desmantelando la estructura. De Ismael El Mayo Zambada, a quien veíamos como la raíz de toda la violencia, fui elegido por mi reputación de incorruptible y eficiente, un soldado que seguía órdenes y obtenía resultados. Lo que no sabía era que mi eficiencia no estaba al servicio de mi país, sino de un cliente. Fui contratado para un trabajo, pero me dieron el guión de otro completamente distinto. Los primeros meses, los resultados eran impresionantes, casi milagrosos. Nuestros operativos contra la facción de El Mayo eran quirúrgicos. Desmantelábamos laboratorios, interceptábamos cargamentos y capturábamos a sus operadores financieros con una precisión que ni el mejor servicio de inteligencia militar podría soñar. Al mismo tiempo, el cártel Jalisco Nueva Generación, que supuestamente intentaba invadir el territorio, parecía moverse con una libertad fantasmal. Empezaron a llegar equipos que no estaban en ningún presupuesto. Vehículos blindados de última generación, drones tácticos, sistemas de intercepción de comunicaciones. La explicación oficial era colaboración ciudadana. La verdad era mucho más siniestra. Estábamos siendo mejorados, equipados por un patrocinador invisible. No era la corrupción que uno se imagina, el típico sobre con dinero entregado a un comandante. Era algo más sofisticado, más sistémico. Sentía una influencia que no tenía rostro, una estrategia que se movía por debajo de la estructura de mando oficial. Las órdenes no venían como directivas, sino como análisis de riesgo o propuestas de optimización de recursos, que llegaban desde consultorías en Ciudad de México. Casualmente, cada una de esas propuestas apuntaba a un objetivo específico del cártel de Sinaloa. No estábamos combatiendo el crimen, estábamos funcionando como el brazo armado de una corporación eliminando a su competencia. Éramos los gerentes de una adquisición hostil, y la violencia en las calles era solo el ruido de la transacción. Esta historia es mi confesión, el mapa de mi descenso. A través de mis palabras, responderé las preguntas que me persiguen en el insomnio de este exilio. ¿Cómo logró un cártel externo como el CJNG convertir a todo el aparato de seguridad del estado de Sinaloa en su ejército privado? ¿Quién es esa figura enigmática, esa sombra política que operó no como un narco, sino como un CEO de la guerra, moviendo millones de dólares para financiar una campaña militar por encargo? Y, la pregunta más importante de todas, ¿qué queda de un país cuando sus propias fuerzas de seguridad ya no responden a su bandera, sino a la lógica del mercado criminal? Descubrir esas respuestas no me convirtió en un héroe, me convirtió en un objetivo. Me obligó a ver la verdad desnuda. Yo no era un soldado luchando por México, sino un peón descartable en un juego de poder corporativo. Esta confesión no es un acto de valentía, es la única arma que me queda. La verdad que voy a contarles me despojó de mi uniforme, de mi patria y de mi nombre. Casi me cuesta la vida, y me condenó a esta libertad vigilada desde la que hablo ahora. Una libertad donde cada sombra parece tener la silueta de un hombre con traje que nunca conocí, pero cuyo poder sentí como un cañón en la nuca. Mi carrera militar fue mi vida, forjada en la disciplina y en la creencia casi religiosa de que el uniforme representaba el último bastión del orden contra el caos. No entré en esto por la gloria ni por el poder.
sino por una motivación mucho más simple, casi doméstica. Quería que mi familia, y todas las familias de México, pudieran vivir sin el impuesto del miedo. Crecí viendo cómo la sombra del narco se alargaba sobre pueblos enteros, devorando futuros. Cuando me ofrecieron la comandancia en Culiacán, lo vi como la oportunidad de mi vida, la prueba definitiva de mi vocación. Creía, con una ingenuidad que hoy me avergüenza, que iba a trazar una línea en la arena y defenderla con honor. Llegué a Culiacán con esa fe intacta. La ciudad me recibió con un calor sofocante y un silencio denso, como si el aire mismo estuviera esperando el siguiente disparo. La gente me miraba en las calles con una mezcla de esperanza y escepticismo. Habían visto a muchos hombres con uniforme y promesas llegar y fracasar. Yo estaba decidido a ser diferente. En mis primeras semanas, me sumergí en el trabajo, organicé a mis hombres y establecí un ritmo de operaciones implacable. Sentía el apoyo público. Los titulares de los periódicos celebraban los primeros golpes contra la estructura de El Mayo. Por un breve momento, creí que la victoria era una cuestión de estrategia y voluntad. Mis primeros días en el cargo fueron un torbellino de reuniones, mapas estratégicos y conferencias de prensa. El gobernador, un hombre carismático, con un discurso de mano dura, me dio carta blanca. «Comandante», me dijo en nuestra primera reunión privada, «usted tiene mi total confianza. Limpie esta ciudad». Sus palabras resonaron como un mandato sagrado. Me sentí empoderado, el brazo ejecutor de una voluntad política, decidida a restaurar la paz. El enemigo estaba claramente definido en los informes de inteligencia. La vieja guardia del cártel de Sinaloa. Cada operativo exitoso, cada laboratorio desmantelado, se sentía como un paso hacia esa meta idealizada que llevaba en mi mente desde que acepté el puesto. Sin embargo, pronto empecé a sentir presiones que no aparecían en ningún organigrama. Llegaban como sugerencias de consultores de seguridad de Ciudad de México, hombres con trajes caros y un conocimiento inquietantemente preciso de las operaciones de nuestros adversarios. Nos proporcionaban análisis que guiaban nuestras acciones con una efectividad asombrosa, siempre apuntando a la infraestructura de Zambada. Al mismo tiempo, el presupuesto parecía estirarse de formas inexplicables. Llegaban equipos de vigilancia, vehículos tácticos y armas que yo nunca había solicitado y que no figuraban en ninguna partida presupuestaria oficial. La explicación era siempre la misma: donaciones anónimas de empresarios comprometidos con la paz. Era una melodía demasiado perfecta para ser real. La invitación llegó una tarde de martes, a través de una llamada directa del secretario particular del gobernador. Se trataba de una reunión de coordinación estratégica de alto nivel, me dijo. El lugar no era el Palacio de Gobierno ni el cuartel general militar, sino una dirección en Las Quintas, una de las colonias más exclusivas y discretas de Culiacán. La anomalía me inquietó. Las reuniones de esa importancia se realizan en recintos seguros del Estado, no en residencias privadas. Mientras mi escolta me llevaba por las calles arboladas del barrio, sentí un nudo en el estómago. Era la misma sensación que tenía antes de entrar en combate, una mezcla de adrenalina y un presentimiento de que las reglas del juego estaban a punto de cambiar. La casa era una fortaleza moderna, con muros altos y un diseño minimalista que no revelaba nada de su interior. La seguridad no era militar ni policial. Eran hombres de civil, con audífonos y una calma profesional que me resultó más intimidante que cualquier uniforme. Me condujeron a través de un vestíbulo de mármol a una sala de juntas que parecía sacada de una corporación multinacional. Había una larga mesa de caoba, sillas de cuero y una enorme pantalla en la pared. Esperaba encontrarme con generales, quizás con el fiscal general. El aire acondicionado zumbaba, creando un silencio artificial y gélido que parecía absorber cualquier sonido y cualquier certeza que yo pudiera haber traído conmigo. Y entonces los vi. En un extremo de la mesa estaba el gobernador del estado. A su lado, un general del ejército con más estrellas en el hombro que yo años de servicio. Eran, en teoría, los dos hombres más poderosos de Sinaloa, la máxima autoridad civil y militar,
pero no estaban presidiendo la reunión. Estaban sentados como si fueran asistentes, con cuadernos abiertos y una atención reverencial dirigida al hombre que estaba de pie, frente a la pantalla. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable, sin corbata. No tenía el aspecto de un político ni de un militar. Parecía un banquero de inversión o un consultor de alto nivel. Este hombre, a quien nunca me presentaron formalmente pero a quien todos se referían como el estratega, era el centro de gravedad de la habitación. Hablaba con una voz tranquila y metódica, usando un puntero láser para señalar puntos en un mapa digital proyectado en la pantalla. No daba órdenes en el sentido militar, no levantaba la voz ni usaba jerga de comando. Su lenguaje era corporativo, aséptico. Hablaba de optimización de recursos, mitigación de riesgos y neutralización de activos de la competencia. Cada uno de esos activos era una casa de seguridad, un laboratorio o un operador financiero de Ismael El Mayo Zambada. Estaba dictando nuestra estrategia de guerra como si presentara un informe trimestral a una junta directiva. Lo que me rompió por dentro no fue la presentación en sí, sino la reacción de los hombres a mi lado. El general, un veterano de 1000 batallas que había visto caer a capos legendarios, asentía en silencio, tomando notas como un cadete en su primer día. El gobernador, el hombre cuyo poder emanaba supuestamente del voto popular, lo miraba con una mezcla de respeto y temor. En un momento, el gobernador interrumpió tímidamente. «Señor estratega, ¿estamos seguros de que la ruta de la sierra es el objetivo prioritario esta semana?» La respuesta del estratega fue cortante sin siquiera mirarlo. «Los datos lo confirman, gobernador. Enfóquense en la ejecución». Y el gobernador simplemente bajó la cabeza y respondió: «Entendido». En ese instante, todo mi universo se derrumbó. La cadena de mando, el honor militar, la soberanía del Estado. Todo se disolvió en el aire helado de esa sala. El hombre que daba las órdenes no llevaba uniforme ni había sido electo. Su poder no venía de la ley ni de la Constitución, sino de una fuente invisible y absoluta que podía convertir al líder de un Estado soberano en un simple gerente de sucursal. Vi la verdad con una claridad brutal. Yo no era un comandante luchando por México. Era el jefe de seguridad de una de las facciones en guerra. Y mi verdadero jefe no era el presidente de la República, sino ese hombre del traje gris que movía los hilos desde una laptop. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la nueva realidad. Cada éxito, cada operativo, quirúrgico, cada pieza de equipo de última generación que habíamos recibido, todo encajaba de repente en un rompecabezas monstruoso. No estábamos pacificando Culiacán, estábamos realizando una limpieza de mercado para el cártel Jalisco Nueva Generación. Estábamos usando los recursos del Estado, nuestros hombres y nuestro honor, para eliminar a su competencia. La supuesta guerra contra el narco era una farsa, una brillante operación de marketing para encubrir una adquisición hostil financiada, con millones de dólares de sangre. Yo era el CEO de una franquicia que ni siquiera sabía que existía. La reunión terminó. El estratega me dio la mano al salir. Su apretón fue firme, seco y sin emoción, como si cerrara un trato de negocios. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. El gobernador evitó mi mirada, con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. El viaje de regreso a mi oficina fue un descenso al infierno. Las calles de Culiacán, que antes veía como un campo de batalla por la justicia, ahora me parecían el tablero de un juego macabro en el que yo era un peón más. La esperanza con la que había llegado se había podrido, reemplazada por una náusea fría y un miedo que no era a las balas, sino a la verdad que acababa de descubrir. Al llegar a mi despacho, me quedé mirando el gran mapa de Sinaloa colgado en la pared, con los puntos rojos marcando los objetivos de El Mayo. Ya no veía un mapa de operaciones militares. Veía la contabilidad de una empresa criminal. Cada punto rojo era una deuda que el Estado mexicano estaba pagando a un cliente invisible. Comprendí que mi reputación de incorruptible no había sido la razón por la que me eligieron para proteger la ley.
sino porque mi eficiencia garantizaba que el trabajo sucio se haría de manera limpia y profesional. Había sido contratado no por mi honor, sino por mi capacidad para ejecutar órdenes sin hacer las preguntas equivocadas, y acababa de presenciar la respuesta a la pregunta más importante de todas. Después de aquella reunión, volví a mi puesto, pero ya no era el mismo hombre. Empecé a observar, a escuchar de verdad, a conectar los puntos que antes ignoraba. El poder el estratega, no se manifestaba con la brutalidad de un capo, sino con la eficiencia impersonal de un algoritmo. Su modus operandi era corporativo. No daba órdenes, emitía directivas, no amenazaba, presentaba análisis de costo-beneficio. Comprendí que su genio residía en su capacidad para deshumanizar la guerra, para convertirla en una serie de transacciones administrativas. Las vidas humanas no eran más que variables en sus proyecciones financieras, y las instituciones del Estado, como la que yo dirigía, eran simplemente divisiones operativas de su conglomerado criminal, optimizadas para maximizar el retorno de su inversión. Recuerdo una ocasión que ilustra perfectamente su frialdad. Se discutía un plan para pacificar un barrio popular en la periferia de Culiacán, una zona que servía como centro de distribución minorista para la gente de El Mayo. En la presentación, el estratega no hablaba de capturar criminales, sino de una depuración de activos no rentables y de recuperar cuota de mercado. Proyectó un mapa con zonas marcadas en rojo y explicó, con la misma calma con la que un ejecutivo presentaría las ventas del trimestre, que la operación tendría un margen de daño colateral de entre 10 y 15 civiles. No usó la palabra muertes. Dijo, unidades no combatientes afectadas. Lo presentó como un costo operativo necesario para asegurar el control del territorio. Una cifra aceptable en la hoja de balance de la guerra. La operación se llevó a cabo una semana después, siguiendo sus directivas al pie de la letra. Mis hombres, creyendo que cumplían con su deber de limpiar las calles, actuaron con la precisión que se les había entrenado. El resultado fue exactamente el que el estratega había proyectado. El punto de venta de El Mayo fue desmantelado, y tal como su análisis predijo, hubo víctimas civiles. Leer el informe de bajas esa noche fue como leer una factura. Cada nombre era un recordatorio de que yo ya no servía a la justicia, sino a la contabilidad de un monstruo. La eficiencia que tanto me enorgullecía se había convertido en mi condena, una herramienta afilada en manos de un asesino con traje que nunca se manchaba las manos de sangre. Pero su poder no se limitaba a controlar el aparato de seguridad. Pronto descubrí que su alcance era mucho más vasto y su método más sutil. El estratega entendía que la violencia era un recurso costoso y poco eficiente para controlar a las élites. Para figuras como jueces, empresarios o periodistas, empleaba una estrategia mucho más refinada, la manipulación psicológica. No necesitaba balas cuando podía usar las ambiciones, los miedos y los pequeños secretos de la gente en su contra. Observarlo operar era como ver a un maestro titiritero moviendo los hilos de personas que ni siquiera sabían que estaban atadas, haciéndoles creer que sus decisiones eran propias cuando en realidad seguían un guión escrito por él. Tengo grabada en la memoria la historia de un juez federal, un hombre famoso por su rectitud, que debía presidir un caso clave contra un operador financiero de Zambada que habíamos capturado. Las pruebas eran irrefutables. Sin embargo, el proceso empezó a llenarse de extraños errores procesales y retrasos inexplicables, hasta que el juez desestimó el caso por un tecnicismo absurdo. Meses después supe cómo lo había logrado. El estratega no amenazó a su familia. Envió a un intermediario, un abogado de un prestigioso bufete, que le presentó al juez una carpeta. Dentro no había fotos comprometedoras ni pruebas de corrupción, sino evidencia de una pequeña indiscreción académica de su juventud, un plagio menor en su tesis doctoral. No fue una amenaza, fue una conversación entre amigos sobre cómo un escándalo así podría afectar su futura nominación a la Suprema Corte. El juez entendió el mensaje. Su ambición era su cadena, su control de la narrativa pública era igualmente magistral.
Había un periodista de investigación muy respetado en la capital que comenzó a publicar una serie de reportajes elogiando la nueva y audaz estrategia de seguridad en Sinaloa. Sus artículos, llenos de datos y fuentes exclusivas, pintaban al gobierno y a mis fuerzas como héroes en una lucha titánica. La verdad era que el estratega lo había convertido en su vocero sin que él lo supiera. Le filtraba información verídica y exclusiva sobre los laboratorios y las rutas de El Mayo, primicias que catapultaron la carrera del periodista y le ganaron premios. Lo sedujo con la moneda más valiosa para su profesión, el acceso. A cambio, el reportero contaba exactamente la historia que el estratega quería que el mundo creyera. Así fui comprendiendo la verdadera naturaleza de su poder. El estratega no era un narco, era un arquitecto de sistemas. Entendía que el control real no se consigue doblegando a los hombres, sino manipulando las estructuras que gobiernan sus vidas. La ley, la prensa, la economía, la política. No rompía las reglas, las reescribía a su favor. Su campo de batalla no eran las calles de Culiacán, sino los pasillos del poder, las salas de juntas y las redacciones de los periódicos. Y en ese campo de batalla, yo, junto con todos los demás, no éramos más que piezas en su tablero, moviéndonos al compás de una estrategia que nos superaba a todos, convencidos de nuestra propia voluntad, mientras servíamos a un amo invisible. Mi creciente entendimiento de la máquina que servía me había convertido en un observador silencioso, un engranaje que cumplía su función mientras buscaba una debilidad en el mecanismo. Pero la teoría y la observación son una cosa, la experiencia directa es otra. El punto de quiebre no llegó como una revelación intelectual, sino como un golpe brutal y personal que pulverizó lo poco que quedaba de mi antiguo yo. Todo giró en torno a 3 hombres: el sargento Morales, el cabo Ríos y el oficial Valdés. No eran solo parte de mi equipo, eran el núcleo de mi confianza, hombres que me habían seguido desde otras asignaciones, cuya lealtad era hacia mí como persona, no solo hacia el uniforme que yo portaba. Morales era un veterano con casi 20 años de servicio, un hombre cuya calma en medio del caos había salvado vidas más veces de las que podía contar. Ríos era joven, impetuoso, pero con un instinto táctico que superaba con creces su edad. Veía en mí al mentor que nunca tuvo. Y Valdés, el más silencioso de los 3, era mi conciencia táctica, el que siempre veía el ángulo que los demás pasábamos por alto. Eran mi ancla moral, en un mar de cinismo, un recordatorio diario del tipo de soldado que yo aspiraba a ser. Confiaba en ellos no solo con mi vida, sino con algo mucho más frágil, la creencia de que aún podíamos hacer el bien en medio de tanto mal. La convocatoria para la reunión llegó de forma inusual, a través de un mensajero que no pertenecía a ninguna estructura oficial. El lugar era una oficina en un moderno edificio corporativo en el sector de 3 Ríos, un entorno tan aséptico y desalmado como la estrategia que allí se gestaba. Al entrar, vi a el estratega de pie frente a una pantalla interactiva, con el gobernador y el general sentados a un lado, como siempre. El aire estaba cargado de una eficiencia gélida. No hubo saludos ni preámbulos. En la pantalla había un diagrama de flujo titulado Operación Espejo, fase de legitimación pública. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que lo que estaba por escuchar iba a ser terrible. Con su habitual tono de profesor universitario, el estratega explicó que la percepción pública se estaba volviendo un problema. Los medios nacionales comenzaban a cuestionar por qué nuestros operativos eran tan exitosos contra una sola facción del cártel de Sinaloa, mientras el CJNG parecía expandirse sin oposición. Necesitamos equilibrar la narrativa, dijo, mientras señalaba un punto en el mapa. Vamos a montar un enfrentamiento controlado contra un convoy de bajo nivel del CJNG. Será un golpe mediático, una demostración de imparcialidad que nos comprará meses de credibilidad. La lógica era impecable, perversa y completamente desprovista de cualquier consideración humana. Era una campaña de marketing que se pagaría con sangre. Entonces, deslizó un dedo por la pantalla y apareció un nuevo diagrama. La composición de 1900
Las fuerzas para la operación. Allí, en la punta de lanza, designada como la unidad de primer contacto, estaba el equipo táctico liderado por el sargento Morales. Para que el intercambio sea creíble ante la prensa y la inteligencia federal, continuó el estratega sin un ápice de emoción. Necesitamos bajas verificables de nuestro lado. El equipo del sargento Morales encontrará una resistencia inesperadamente fuerte. Será una emboscada dentro de una emboscada. No dijo que iban a morir. No, necesitaba hacerlo. Sus nombres en la pantalla, Morales, Ríos y Valdés, ya estaban marcados como el costo aceptable de la operación. El mundo se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en mis oídos. Vi sus rostros en mi mente. Morales prometiéndole a su esposa que esta sería su última comisión de alto riesgo. Ríos mostrándome fotos de su hijo recién nacido. Valdés asintiendo en silencio a mis órdenes, con esa confianza inquebrantable en sus ojos. Todo mi entrenamiento, toda mi disciplina militar, se desvaneció, reemplazado por una furia helada. Por primera vez, no me dirigí a él con el respeto forzado que la situación demandaba. No, dije, mi voz sonando extraña en la sala silenciosa. No sacrificaré a mis hombres para un show mediático. Son mis mejores elementos. Es un asesinato, no una operación. El estratega me miró, no con ira, sino con una leve decepción, como si yo fuera un estudiante incapaz de comprender un concepto básico. Se acercó, un paso, bajó la voz a un tono confidencial y mortal. «Comandante», dijo, y la palabra sonó como un insulto. «En una fusión corporativa, a veces hay despidos. Considere esto una reestructuración de personal necesaria para alinear los activos de la compañía». Hizo una pausa, dejando que el veneno de sus palabras se asentara. Su lealtad hacia ellos es admirable, pero es un pasivo. Su lealtad es hacia usted, no hacia el proyecto. Y eso, en este negocio, los convierte en un riesgo que debemos mitigar. Esa frase, reestructuración de personal, rompió la última barrera de mi negación. En ese instante, comprendí la verdad en su totalidad desnuda y monstruosa. Yo no era un comandante. Era un gerente de nivel medio en una organización criminal, y mis hombres no eran soldados, eran activos en una hoja de balance. Activos que podían ser liquidados para mejorar la imagen de la marca. Miré al gobernador y al general. Sus rostros eran máscaras de piedra. No había ayuda allí. Su silencio era su consentimiento. Estaba completamente solo, atrapado en una sala de juntas donde se decidía la vida y la muerte con la misma frialdad con la que se aprueba un presupuesto. Salí de esa oficina sintiendo que caminaba bajo el agua. El sol brillante de Culiacán me parecía una burla. El ruido de la ciudad, el ir y venir de la gente, todo parecía pertenecer a otro universo. La sentencia de muerte para mis hombres era también mi propia sentencia. El estratega no había simplemente ordenado su eliminación. Me había mostrado mi lugar. Mi eficiencia había sido útil, pero mi código de honor, mi lealtad a mi gente, me había convertido en un pasivo. Era cuestión de tiempo antes de que yo también fuera reestructurado. El miedo que sentí ya no era a un enemigo visible en el campo de batalla, sino a la lógica implacable de un sistema que no tenía rostro y que devoraba todo a su paso. Esa noche, en la soledad de mi despacho, tomé la decisión. No podía salvarlos desobedeciendo abiertamente. El estratega simplemente usaría a otro para ejecutar la orden y luego vendría por mí. No podía advertirles sin ponerlos en un peligro aún mayor. La única salida era desaparecer, borrarme del mapa. Pero no podía irme sin hacer un último movimiento, un acto final como el comandante que se suponía que debía hacer. Utilizando mi autoridad, redacté una orden de traslado de emergencia, citando una amenaza de inteligencia ficticia en la sierra. Reasignaba al sargento Morales, al cabo Ríos y al oficial Valdés a un puesto de avanzada remoto en la frontera con Durango, con efecto inmediato. Fue el acto más arriesgado de mi vida. Sabía que el estratega descubriría mi insubordinación en cuestión de horas y que la cacería comenzaría de inmediato. Pero mientras firmaba esa orden, sentí una extraña paz. No podía ganar la guerra, pero podía salvar a 3 buenos hombres.
Era una victoria pequeña, casi insignificante en el gran esquema de su imperio, pero era mía. Esa orden de traslado no fue solo un documento administrativo, fue mi carta de renuncia, mi declaración de guerra personal y el primer paso de mi largo y solitario viaje hacia el exilio. Fue el último acto honorable que pude realizar con el uniforme que una vez había significado todo para mí. Mi plan no fue una estrategia elaborada, sino un acto de pura supervivencia animal. En el momento en que firmé esa orden de traslado, me convertí en un hombre muerto caminando. Sabía que el estratega no toleraba la desobediencia. No era una afrenta personal, sino un fallo en su sistema, y los fallos se eliminan. Tenía, calculé, menos de 12 horas antes de que mi ausencia se convirtiera en una alerta y mi insubordinación en una sentencia de muerte. Mi mente, entrenada para la táctica militar, se volcó por completo a una nueva misión: la extracción de un solo activo, yo mismo. Cada minuto contaba. La primera fase era líquida. Necesitaba dinero, documentos falsos y un vehículo que no pudiera ser rastreado. No era un hombre rico. La corrupción que me rodeaba nunca me tocó, en parte por convicción y en parte porque el sistema de El Estratega no operaba con sobornos burdos. Mi fortuna era mi pensión y los ahorros de toda una vida de servicio. En una llamada frenética a mi hermano, un abogado en Guadalajara, le di instrucciones para vender una pequeña propiedad que heredé de mis padres, pretextando una emergencia médica. El dinero se movería a través de una serie de cuentas para ofuscar su origen. Fue la decisión más dolorosa: convertir el único legado tangible de mi familia en el combustible para mi escape. Estaba liquidando mi pasado para tener la remota posibilidad de un futuro. Mi única esperanza para una salida limpia era un contacto de mis días en las fuerzas especiales, un hombre al que llamábamos el Fantasma. Había dejado el ejército años atrás y ahora se dedicaba a la seguridad privada, un eufemismo para trabajos que requerían que las personas desaparecieran o aparecieran en lugares donde no debían estar. Lo contacté usando un teléfono de prepago y un código que no habíamos usado en una década. No le di detalles, solo le dije que necesitaba un paquete de reubicación completo, ruta norte, destino final abierto. Entendió de inmediato. A cambio de una parte considerable de mis ahorros, me prometió una nueva identidad, un vehículo limpio y una ruta segura a través de territorio hostil. La noche que dejé Culiacán, la ciudad parecía un depredador agazapado. Cada par de faros en mi espejo retrovisor era un posible sicario. Cada sirena lejana me helaba la sangre. Dejé todo atrás: mi uniforme colgado en el armario, mis medallas en un cajón, mi vida entera empaquetada en una sola mochila con algo de ropa, agua y el dinero en efectivo. El Fantasma cumplió su palabra. En un estacionamiento oscuro a las afueras de la ciudad, cambié mi vehículo oficial por una vieja camioneta con placas de otro estado. Dentro, había una bolsa con una licencia de conducir, una credencial de 1900 elector y un acta de nacimiento a nombre de un hombre que, oficialmente, había muerto hacía 5 años. Yo también estaba a punto de morir. La fuga no fue un solo acto, sino un largo y agónico proceso de desvanecimiento. Durante semanas, me moví hacia el norte, nunca permaneciendo en un lugar por más de una noche. Atravesé los desiertos de Sonora y los paisajes áridos de Chihuahua, sintiéndome un extraño en mi propia patria. Dormía en moteles de carretera baratos, pagando siempre en efectivo, evitando las cámaras de seguridad y las conversaciones. Me dejé crecer la barba, me rapé la cabeza y perdí peso por el estrés y la mala alimentación. Mi entrenamiento militar me mantuvo vivo, permitiéndome detectar la vigilancia y pensar siempre 3 pasos por delante. No estaba escapando de un cártel, estaba escapando de una corporación con recursos ilimitados, lo que era infinitamente peor. Cruzar la frontera fue la parte más surrealista de todas. No fue con la violencia que uno imagina, sino con la burocracia fría del sistema de asilo estadounidense. Me entregué a los agentes de la patrulla fronteriza en un puesto de control de Arizona, presentándome con mi nombre real y mi antiguo rango. Les conté una versión editada de mi historia,
suficiente para que entendieran el peligro que corría sin revelar la totalidad de la estructura de El Estratega. Pasé meses en un centro de detención, sometido a interrogatorios interminables. Finalmente, creyeron lo suficiente de mi historia como para concederme asilo condicional. El primer día que caminé por una calle tranquila en un suburbio de Phoenix, el silencio se sintió antinatural, casi ensordecedor. Los primeros 2 años fueron un espejismo de paz. Encontré trabajo en una empresa de construcción, un trabajo físico y anónimo que me dejaba demasiado agotado para pensar. Vivía en un pequeño apartamento, pagaba mis impuestos, y lentamente comencé a reconstruir una semblanza de normalidad. La amenaza de El Estratega empezó a sentirse lejana, como un mal sueño perteneciente a otra vida. Veía las noticias sobre la violencia en Sinaloa, y me sentía desconectado, como si estuviera viendo una película sobre un país que ya no era el mío. Por primera vez en mucho tiempo, permití que la esperanza echara raíces. Creí que había logrado lo imposible. Había abandonado el tablero de juego, y había sobrevivido para contarlo. Pero la libertad, aprendí, es solo una forma más elaborada de prisión. La ilusión se hizo añicos una tarde, de martes. Regresaba a casa del trabajo cuando vi un sedán gris estacionado al otro lado de la calle. Dentro, un hombre con un traje impecable, sin corbata, me observaba. No hizo ningún gesto amenazante. Simplemente me miró con la misma expresión fría y analítica de El Estratega en aquella sala de juntas. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, arrancó el coche y se fue sin prisa. No hubo disparos, no hubo persecución, solo un mensaje, entregado con una eficiencia corporativa, aterradora. Te encontramos. No has escapado. Solo estás en una nueva celda, una con un horizonte más amplio, esperando nuestra próxima jugada. Aquel avistamiento del sedán gris fue el detonante. La frágil paz que había construido durante 2 años se evaporó como el rocío del desierto al amanecer. Volví a ser el fugitivo, el hombre que mira 2 veces antes de cruzar una calle, que analiza cada rostro en la multitud. Cambié mis rutinas, tomé rutas diferentes para ir al trabajo, dejé de frecuentar los pocos lugares donde me sentía cómodo. La paranoia se convirtió en mi sombra, un compañero constante y susurrante que me recordaba que el tablero de ajedrez de El Estratega no tenía fronteras. Sabía que no había sido una coincidencia. Su sistema no operaba con casualidades. Era el primer movimiento de una jugada que yo no podía anticipar, y la espera era una forma de tortura lenta y metódica. La confrontación ocurrió una semana después, no en un callejón oscuro, sino bajo las luces fluorescentes de una cafetería anónima a 20 millas de mi casa. Intentaba aferrarme a una normalidad que ya no existía. Un hombre se sentó en la silla frente a mí sin pedir permiso. Era más joven que El Estratega, pero vestía el mismo uniforme corporativo, un traje a la medida, sin corbata, y llevaba una tableta en lugar de un arma. Me miró con una calma desconcertante y dijo, en un español perfecto y sin acento, «Comandante Herrera, es un placer finalmente conocerlo en persona. Tenemos algunos asuntos que actualizar». Mi nombre real pronunciado en ese lugar sonó como una sentencia de muerte. La sangre se me heló en las venas. «No se alarme», continuó, como si estuviera comenzando una reunión de negocios. «Considere esto una evaluación de desempeño a largo plazo. Mi empleador está muy satisfecho con su transición. Su reubicación ha sido un éxito». Hizo una pausa, dándome tiempo para absorber el golpe. «Queremos que entienda que su seguridad y bienestar nunca han estado fuera de nuestro control. Hemos monitoreado su progreso desde el día que cruzó la frontera. Cada trabajo que ha tenido, cada apartamento que ha rentado, cada llamada que ha hecho. No lo estábamos cazando, comandante. Lo estábamos administrando». La palabra «administrando» me golpeó con más fuerza que una bala. No era un fugitivo, era un activo en un inventario. Entonces llegó la revelación que destrozó el último vestigio de mi voluntad. Su fuga, explicó con una sonrisa casi imperceptible, fue la solución más eficiente. Eliminar a un oficial de su perfil en Culiacán habría generado una investigación federal, una auditoría,
Atención mediática no deseada. Un desorden costoso. Permitirle desertar, en cambio, resolvió el problema de su insubordinación de una manera limpia y silenciosa. Usted creyó que estaba escapando, pero en realidad estaba aceptando un paquete de indemnización. Su vida aquí es ese paquete. El costo de su silencio. Fue la mejor decisión de negocios para todas las partes involucradas. Mi gran acto de desafío, el sacrificio de mi vida entera, no había sido más que una transacción en su libro de contabilidad. Su voz se mantuvo en el mismo tono monótono y corporativo mientras describía mi nueva realidad. Usted ya no es un pasivo, comandante. Ahora es un activo contingente. Su historia, su conocimiento, su confesión, todo eso tiene un valor potencial. Mientras permanezca en silencio, su valor se mantiene latente, en reserva. Piense en su vida aquí, no como un exilio, sino como una jubilación anticipada y supervisada. Es libre de trabajar, de comer, de dormir, pero no es libre de recordar en voz alta. Su libertad es condicional, sujeta a los términos y condiciones de un acuerdo que nunca supo que firmó. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi esperanza. Se puso de pie, tan tranquilo como había llegado. Sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la deslizó sobre la mesa. Era de la misma consultora de seguridad con sede en Ciudad de México. Si alguna vez considera cambiar los términos de nuestro acuerdo, si decide que quiere convertirse en un activo problemático, solo sepa que nuestra política de reestructuración es muy rápida y definitiva. Que tenga un buen día, comandante. Se dio la vuelta y salió de la cafetería mezclándose con la gente como si nada hubiera pasado. No era una amenaza de muerte. Era peor. Era la confirmación de que mi vida ya no me pertenecía, que era una concesión que podía ser revocada en cualquier momento, como una línea de crédito. Me quedé mirando la tarjeta de presentación sobre la mesa durante mucho tiempo. El murmullo de la cafetería, el olor a café, la gente riendo en la mesa de al lado, todo parecía parte de un decorado. Levanté la vista y vi mi reflejo en la ventana. Vi a un hombre atrapado, no en un país extranjero, sino en una prisión perfectamente diseñada, una celda sin barrotes cuya única pared era el conocimiento absoluto de mi impotencia. El estratega no necesitaba matarme. Había encontrado una sentencia mucho más cruel. Me había condenado a vivir, a respirar, a caminar por el mundo sabiendo que cada segundo de mi supuesta libertad era un regalo de mi carcelero, un regalo que podía retirar sin previo aviso. Y esa es la verdadera cara del poder absoluto. Así que aquí estoy, en este exilio que no es exilio, en esta libertad que no es libertad. He llegado a comprender la filosofía detrás del poder de el estratega. No es la brutalidad del narco tradicional, no es el plata o plomo que doblega voluntades. Es algo mucho más refinado y aterrador. Es la lógica del mercado aplicada a la soberanía de una nación. Él no compra políticos o generales, compra la estructura completa, transforma las instituciones del Estado, la policía, la justicia, la política, en divisiones de su conglomerado criminal. La violencia en las calles, los arrestos que celebran los periódicos, no son más que las fluctuaciones de sus acciones en la bolsa de la guerra, una estrategia de marketing para eliminar a la competencia y consolidar su monopolio. Esta revelación me ha despojado de cualquier idealismo que pudiera quedarme. La democracia, el Estado de Derecho, la bandera por la que juré morir, son solo fachadas, una marca bien gestionada para mantener al público tranquilo, mientras el verdadero Consejo de Administración toma las decisiones a puerta cerrada. El poder real no se exhibe en desfiles militares, ni se gana en las urnas. Se ejerce en silencio. En 1900, salas de juntas como aquella, con presentaciones de PowerPoint y análisis de costo-beneficio. El verdadero poder es invisible, corporativo y anónimo. Mientras el mundo siga buscando monstruos con rifles de asalto, los verdaderos arquitectos del caos seguirán operando desde sus oficinas con aire acondicionado, moviendo los hilos de países enteros como si fueran simples activos en su cartera de inversiones. Y esta es mi verdadera sentencia.
la que me impusieron en esa cafetería. No es el miedo a una bala en la nuca. Es el tormento de vivir cada día con esta verdad, sabiendo que mi vida no es mía, sino una concesión, un activo contingente en su balance general. Soy el empleado despedido al que le permitieron conservar su vida a cambio de un acuerdo de confidencialidad eterno. Mi libertad es la celda más perfecta jamás diseñada, una donde puedo caminar, respirar y trabajar, pero donde cada amanecer es un recordatorio de que mi existencia depende de la voluntad de un hombre que nunca volveré a ver. No me condenaron a muerte, me condenaron a ser el fantasma que atestigua en silencio el fin de un país que ya solo existe en los mapas.